Me llamo Miguel Vitagliano, nací en 1961 en Floresta, Buenos Aires. Me dedico a la literatura, soy lector, me gusta enseñar literatura y me gusta escribir literatura. Mi vinculación con los libros tenía que ver con los libros que estaban en mi casa, si bien en mi casa no buscaban libros para que yo leyera, y ese era un profundo error. Estaban los libros para que yo los leyera. Lo que creo que lo más importante era que había un enseñarme a leer las cosas como si fueran palabras, ¿no? Era muy común que yo estuviera en un bar, en la playa, o estuviera caminando por la calle y que mi papá me detuviera un minuto para que yo mirara, ¿no? Y que yo mirara era que viera a esa persona qué cara tenía, y esa persona, esa cara, qué gesto, qué implicaba ese gesto, cómo eran los gestos de las personas que comían solas en Pipo, por ejemplo. Y eso era leer. Y eso era fantástico. Y a mí lo que me gusta siempre trabajar en mis narraciones, digamos, es lo cotidiano, pero trabajando en la irrealidad de lo cotidiano, ¿no? En las situaciones muy cotidianas me interesa ver esas dosis de irrealidad, de algo desquiciado que tiene lo cotidiano. Entonces, cuanto más puede acercarse la narración a tratar de retratar, de mirar eso bien cerca, más ajena se vuelve en un punto, porque descubre núcleos duros, como la roca dura de eso en lo que vivimos, ¿no? Descubre esa locura de la realidad, de la que está hecha la razón de la realidad, ¿no? Y eso me interesa explorar. Entonces a veces puedo explorar eso, qué sé yo, en los años 50, que es una época que me gusta. A veces puedo explorar eso con personajes que tienen insistencias, yo no diría obsesiones, pero que tienen insistencias, personajes que les gusta inventar, que tienen una relación particular con el saber, o personajes que se viven desencontrados de sí mismos, o estructuras familiares. Yo puedo reconocer que esos son tópicos por los que yo transito, eso sí lo reconozco. Ahora, yo no diría que eso es mi literatura, o que solamente eso es mi literatura, ¿no? Y por otro lado, no tengo, cuando pienso en un método de trabajo, sí, yo lo que puedo decir es que yo sé a esta altura qué novelas son para mí o qué novelas no son para mí, ¿no? Me gusta leer novelas que sean novelas que yo no escribiría, ¿no? Eso me produce una enorme satisfacción cuando me encuentro con una novela, la leo, pero yo sé que no escribiría esa novela porque no tiene que ver con aquello que yo elegiría. Ahora, ¿qué es lo que elegiría? No lo sé. Pero sí podría encontrar que si me topo con algún germen de lo que podría ser una novela, sí puedo reconocer que ahí hay una novela para mí o ahí no hay una novela para mí. Hay una novela para que yo lea, pero no para que yo escriba. Yo no tengo nada que decir allí. Y hay otros lugares que tengo cosas para decir, aunque no sé cuáles sean esas cosas, ¿no? Me parece que la escritura tiene que ver con ese lanzarse a descubrir cosas, pero sin saber cuáles son esas cosas, ¿no? No creo que la literatura sea otra cosa que un encuentro con los libros, que cada libro no esté participando, que quiera participar de ese gran concierto de lecturas. Ahora el problema es que uno lo señale. Cuando vos lo decís, yo digo, es cierto, pero ahí no quisiera que mis libros fueran eso. Claro, mi orgullo tal vez pudiera pretender que se construyera de otra manera, pero es cierto, mis libros nacen de libros. Aunque generalmente mis personajes no hablen de libros, pero mis libros están plagados de libros. Sí. Y bueno, lo que pasa es que mi vida también está llena de libros. Y me parece que la vida de las personas en realidad está plagada de libros o de relatos en general, ¿no? Vivimos en medio de relatos. Y los relatos nos hacen la vida que nosotros creemos estar haciendo al margen de ellos, ¿no? Pero mi vida está hecha de libros. Si mi vida está hecha de libros,
¿por qué mi escritura no estaría hecha de libros, ¿no? Hay distintos tipos de correcciones. Y me parece que en ese trabajo de corrección se juega mucho esto que trataba de decir recién, el aprendizaje que se puede tener como escritor, ¿no? Y el desarrollo como escritor. Y eso es más difícil, eso es muchísimo más difícil porque, a ver, uno puede encontrar cuando corrige errores que puede subsolucionarlos. Pueden estar otros errores que no los puede solucionar ahora, pero que tal vez los pueda solucionar después. Y después están los errores que uno ni siquiera puede ver. Que ni siquiera puede ver. Esos errores que ni siquiera puede ver que tienen que ver con, no sé, con cómo es cada uno, no digamos una cuestión de talento, sino cómo es cada uno, si querés. Cosas que no se pueden ver. Y hay otras cosas que uno cree que solamente uno las ve, pero que el otro no las va a ver, y ese tipo de cosas, y que esto va a estar bien. Bueno, en todo ese conjunto de problemas aparece el modo de crecimiento de ese escritor en cómo poder trabajarlos, ¿no? Cómo poder desarrollarlo, cómo animarse a sentir la corrección no como la etapa final, sino como un momento de la escritura. No es un momento de la torpeza, no es un momento de la escritura, es un momento fuertemente creativo. Esto me parece que es más difícil verlo, a mí me cuesta más verlo. Yo tengo la sensación que recién experimento ese vínculo y ese placer recién ahora. Nunca antes lo había experimentado. O sea, después de varias novelas, recién ahora yo experimento esa situación de la corrección con el placer de la escritura.